Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en los 4 estrellas de Inefa y Citlali. Me escucharéis raro porque estoy con la grabación del móvil, pero no se puede fallar vídeo. Pensaba que iban a salir los banners el lunes, es domingo. Hoyoverse nunca saca el domingo banners y nunca saca esta clase de información, pero se nota que quieren tener a la gente súper en vilo y súper pendiente a las redes, porque seguramente mañana lunes o el propio martes salga alguna noticia especial o se liquee la beta de la 6.0. Así que hoy, de la forma más increíblemente posible y de paso agradeciendo a la gente que me encontré en la velada, que me pidió una foto, que me saludó, que los editores por ahí pues estarán poniendo cosas, lo pasé increíble, sigo por aquí, por eso veis que estoy grabando con el audio del móvil y no estoy en mi setup en mi casa, pero vamos a ver los 4 estrellas, que además son 2 de los mejores 4 estrellas de Genshin, y las armas que vienen con el banner de Inefa y de Citlali. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, gracias por todo ello, bienvenidos invitados a los directos. Que aproveche si estáis comiendo, hoy os lo digo no desde mi casa, sino desde Sevilla. Y gracias por estar un día ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con los 4 estrellas de Inefa y de Citlali. De Inefa y de Citlali ya sabéis lo que hay con los dos personajes. Citlali a día de hoy, en la tier list que hice hace poco, que está siendo ultra viral y que también quiero aprovechar el vídeo para agradecer, que de todas las tier list de mi canal y de todas las tier list de Genshin Impact en general, y me sorprendió la tier list con primera vez menos hate y menos cosas extrañas y menos gente enfadada y menos comentarios extremistas o tóxicos como suele haber en redes, así que gracias. No sé si es que a lo mejor el primer día es así y luego el resto de días no he leído comentarios porque estoy pues aquí en el evento y hay algún tipo de clase rara de... Pero vamos, básicamente la tier list ha sido de los comentarios más sanos que he visto en muchísimo tiempo. Inefa es un personaje, como también dije en otros vídeos, que es mucho más fuerte de lo que se esperaba. Y además es fuerte dentro del contexto de que se está probando en equipos tanto de Varesa como de Neuvillette, como Arlequino, Yelan, Inefa para hacer alguna especie de super vaporizado, como los equipos de IFA con Ororón electrocargados, que son 2 4 estrellas, el Bro Team, que bufa los electrocargados. Y está fuerte. El, digamos, problema para todo esto es que Inefa realmente no está hecha del todo, que también para esto anterior, sino que los equipos, el meta y las sinergias de Inefa vienen en Notcry, a partir del primer carry de la 6.0 Electro Flinch, que ya os comenté, y por aquí todos estarán poniendo el personaje, y que ahí es donde va a brillar realmente. Muy seguramente, y os termino la parte de Inefa que hice en otros vídeos con esto, muy seguramente el meta de Inefa y el meta de Notcry va a ser que durante la primera mitad, hasta que llegue Columbina, que es dentro de 6 meses de que veáis este vídeo, va a ser electrocargados lunares y Bloom y Hyper Bloom lunar con Lauma. Es decir, va a haber 2 vertientes de equipos principales que sí, vais a tener que completar con todos los personajes de Notcry porque Hoyoverse quiere vender. Así que Inefa va a ser más fuerte de lo que pensáis y si vais por Flinch os vais a arrepentir de no tenerla, como con Skirk y Scoffy. Ese es el dato importante. Citlali must pull por la tier list que os dije, increíble. Y ahora sí, los 4 estrellas. Setos. No sirve para nada. Setos es de los personajes que siempre os diré que no saquéis, que no sirve, que son 4 estrellas, que lo hagáis por gusto, que lo hagáis por reto, que lo hagáis una vez habéis completado todo el contenido y lo hacéis solo por divertiros, pero de primeras, con los pocos recursos y con la exigencia a día de hoy cada vez más de endgame, de construcción y de entendimiento del juego, no merece la pena realmente invertirle tiempo ni recursos, a menos que, como digo, hayáis pasado todos los retos del juego y os sobren, lo hagáis por diversión. Y luego Xingqiu y Fischl, 2 de los mejores 4 estrellas del juego. Fischl sigue siendo muy fuerte y lo seguirá siendo incluso junto a Inefa en electrocargados. En sobrecarga en equipos full 4 estrellas con Chevreuse, siempre ha sobrevivido por encima de Beidou y todo el resto de 4 estrellas. Y Xingqiu, es cierto que quien tiene a Yelan o a Furina juega principalmente o a las 2 o a Furina en un team y Yelan en otro. Por ejemplo, quien no tiene a Citlali todavía juega a Furina con Mabuika, Xilonen Bennett, por ejemplo. Y luego juega a Yelan con Skirk o con otras combinaciones de equipos. Pero quien no tenga los dos o quiera jugar un hidro en una sala y 2 hidros en otra, por ejemplo un Jutao doble hidro, o contra la nueva conflagración Estigia que va a venir en la 5.8 con el Cactus que tiene debilidad electrocargado, Xingqiu va a ser un hidro que te va a venir increíble
y que además te permite, como ahora te piden 3 equipos en este nuevo endgame, jugar Furina, Yelan y Xingqiu en distintos equipos o en algún equipo de doble hidro. Así que Xingqiu, espectacular, I will, la recomiendo, de los mejores 4 estrellas, es defensivamente muy fuerte, ofensivamente muy fuerte, te da un aporte, te da resistencia a la interrupción, te da micro healing y hace daño, hace muy buen daño Xingqiu. Las armas, los 4 estrellas los conocéis de sobra. Las armas, el arma de Citlali siempre se pregunta, bueno, ¿y a quién le sirve? Porque hay muchos que tirarán por el arma de Inefa, les saldrá el de Citlali, a lo mejor no la necesita, no tiene una Citlali, etc. Creo que mucha gente tendrá Citlali por encima de Inefa, con lo cual si vas por el arma de Inefa y te sale el arma de Citlali, win-win. ¿A quién le sirve aparte de Citlali? A Lanjan. Lanjan da escudo y es catalizador, con lo cual el arma de Citlali a Lanjan, si tenéis una Lanjan y la estáis usando, le viene increíblemente bien. El arma de Inefa es global, me lo ha preguntado mucha gente, porque yo sé que vais a tirar el arma de Citlali, vais a fallar y vais a decir, ¡ay, señor de la pantalla! Tengo el arma de Inefa y ¿qué hago con ella? ¿A quién le sirve? Es una lanza y tiene una pasiva que le da ataque al personaje en campo bajo cualquier circunstancia, pero la otra pasiva cerrada, como todas las armas actuales, es solo para Inefa. Básicamente te da 40% extra de daño en la reacción de electrocargado lunar. ¿Qué lanceros hay ahora fuertes en los equipos de electrocargado? Pues la realidad es que bien pocos, si acaso Candas, pero Candas ni usa el ataque ni usa el daño crítico. Realmente los equipos de Inefa a día de hoy, como explicaba en otros vídeos, son los de Varesa, donde juegas Varesa, Furina, Inefa, Xianyun o alguna Nemo como Jhin o algo así para que te cure y compense las cargas de Furina con overhealing. Ahí no hay nadie que sea lanza de estos elementos. Los equipos de Neuvillette electrocargados, Neuvillette, Furina, Inefa, Xianyun, lo mismo que Varesa pero cambiando el carry. Y los equipos, como dije, de Arlequino. ¿A Arlequino le vendrá bien esto para bufar el daño del equipo? No juguéis a Arlequino con este arma porque queréis armas en Arlequino que bufen el daño de Arlequino, porque el daño de Arlequino bruto es gigantesco. Y por último, los equipos de Ifa, Ororón, Inefa y algún otro personaje extra. Pues el personaje extra seguramente sea Furina, o porque Ifa cura todo el equipo y Furina aquí para jugar un equipo de electrocargados puro de Ifa, Ororón, Inefa, Furina es best in slot. Entonces, realmente lanceros de hidro o electro, pues cualquier lancero hidro o electro que pueda entrar en los equipos con Inefa podría usar este arma, pero la realidad es que no hay una alternativa, una respuesta correcta a decir, este personaje es buenísimo con este arma. ¿Por qué? Porque el arma es para Inefa y ya está. No es como que señor de la pantalla, perdido 50-50. Si no les hace falta ambas armas, si son free to play, si no tienen suficientes deseos, lo de siempre, no tiren. Y luego, las armas de 4 estrellas. Están el arco de Favonius, muy bueno, pero creo que todos necesitáis la espada, una mano de Favonius por Furina, Xilonen, porque hace falta un montón. El catalizador de Favonius, malo y tampoco lo recomiendo en general ningún personaje a día de hoy. La espada del sacrificio, mandoble, también mala la verdad. Y luego 2 armas de Natlan que te dan una pasiva extraña, porque las armas 4 estrellas promocionales de Banner de Natlan dan una pasiva de movilidad, de si estás en bendición, o sea, en estado noctámbulo o simplemente dasheando o en modo montura, porque hay muchos personajes nuevos que van en modo montura pero no, o sprintando, nadando, trepando y eso, te dan más velocidad. Y luego las armas en sí tampoco son tan buenas. La de Kachina, porque la lanza es para Kachina, al final no es tan buena, y el otro es también la espada de una mano, creo, si no recuerdo mal, que es una espada que también te da daño a ataques normales, pero es peor que la calamidad de Esu, que es la que se recomienda en Skirk. Así que, resumen de los banners. Citlali, espectacular. Inefa, mucho más fuerte de lo que pensamos, aunque sé que la mayoría de la comunidad está pensando en esquipearla o la va a esquipear porque llega todo Notcry y no son conscientes de la magnitud del poder de Inefa. Pero también recordar que siempre llegan reruns, así que si no estáis seguros con Inefa y está bien dudar, esperar a rerun. Eso sí, es muy probable que Flinch dependa de Inefa, mucho más parecido lo que Skirk depende de Scoffy que de lo que Kinich depende de Emily, porque mucha gente piensa en Inefa como una Emily y la realidad es que no es exactamente una Emily. Ya funciona muy bien y mejora de por sí y tiene sinergia con equipos top de Neuvillette y Varesa, que son el 2 y el 5 mejor carry del juego, y tendrá muchas sinergias y será 1000 veces mejor en el meta de Notcry, que es lo que la gente no está entendiendo. Esto ya la aleja muchísimo de lo que llegó a ser nunca Emily. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un comentario para que disfrutar y volver al canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo posicionar el vídeo. Quien no llega hasta el final, pues una disculpa por el audio porque estoy pues como con el móvil, pero espero que los editores hagan magia y esto sea lo mejor posible. No me veis la cara, pero me la veis en el resto de vídeos y estoy de vuelta cuanto antes. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.